Hoy vamos a meternos de lleno en una historia que es, de verdad, increíble. Una historia de fe, de dificultades extremas y de una perseverancia, bueno, inquebrantable. Es la crónica de las primeras hermanas salesianas que trajeron su misión a México a finales del siglo XIX, un viaje que puso a prueba su espíritu de las maneras más profundas que podamos imaginar. Y esta frase, la verdad es que lo dice todo, ¿no? Encapsula a la perfección ese optimismo, esa fe que impulsó a un pequeño grupo de mujeres a cruzar todo un océano hacia un futuro completamente incierto. Todo motivadas por un llamado a servir. A lo largo de los próximos minutos, vamos a seguir su historia en 5 actos. Desde ese viaje lleno de esperanza y los durísimos primeros pasos, pasando por cómo su misión floreció, hasta la devastadora tormenta de la persecución y finalmente su increíble renacimiento. Bueno, pues nuestra historia arranca en la Italia de finales del siglo XIX. Era una época de un gran fervor misionero. Y fue justo en ese contexto que se tomó la decisión de fundar la primera casa salesiana aquí, en México. En el corazón de esta misión no había un gran ejército, sino 6 mujeres. Lideradas por Sor Úrsula Rinaldi, este grupo de pioneras lo dejó absolutamente todo lo que conocían, para embarcarse en este viaje. Fueron ellas, justamente, las que sembraron las primeras semillas de esta increíble obra. Como podemos ver aquí, el viaje no fue corto ni fácil. Partieron de Génova el 3 de diciembre de 1893 y, después de casi un mes en el mar, imagínense, pisaron suelo mexicano por primera vez en Veracruz en la mañana de Año Nuevo de 1894. Finalmente, llegaron a su destino, la Ciudad de México, al día siguiente. Pero, claro, la esperanza del viaje muy pronto se topó de frente con una realidad muchísimo más dura. Los primeros días en México no fueron para nada fáciles y, la verdad, pusieron a prueba su determinación desde el minuto 1. El contraste entre lo que esperaban y lo que encontraron fue brutal. Llegaron con todas las ganas de trabajar por la juventud, pero se encontraron con una casa en condiciones de pobreza extrema, muy insalubre. Y lo que es peor, esta situación provocó un grave brote de fiebre tifoidea que afectó tanto a las hermanas como a las internas. Un golpe durísimo. La crisis de salud se volvió pero tan grave, que no tuvieron más remedio que abandonar su primer hogar. Se convirtieron prácticamente en peregrinas. Primero se mudaron a la Hacienda de la Ascensión, que estaba casi en ruinas, y después, en marzo de 1895, a un espacio que les ofrecieron en un colegio de los salesianos. Pero a pesar de estas dificultades, que parecerían insuperables, las hermanas no se dieron por vencidas. De hecho, fue justo en medio de toda esta adversidad que su verdadera misión comenzó a tomar forma y a echar raíces muy profundas en suelo mexicano. Y lo que es extraordinario es que su mensaje conectó casi de inmediato con la comunidad local. Apenas unas semanas después de llegar, en enero de 1894, las primeras jóvenes mexicanas ya estaban pidiendo unirse a ellas. Para marzo ya contaban con 5 aspirantes. ¡Increíble! Con un valor y un entusiasmo enormes. Y eso que todavía ni dominaban bien el español. Abrieron su primer colegio propio con tan solo 20 niñas en marzo de 1894. Un comienzo muy humilde, sí, pero fue un paso gigantesco para su legado educativo. La clave de su misión era que tenían un enfoque clarísimo, que quedó plasmado en el reglamento de su primer gran colegio, el Colegio de María Auxiliadora. El propósito era educar a niñas de familias trabajadoras, dándoles no solo una formación católica, sino también herramientas prácticas para la vida. Y muy importante, sin descuidar nunca su bienestar físico. Y este enfoque, pues, funcionó. Vaya que sí funcionó. Durante las siguientes 2 décadas, su trabajo floreció de una manera impresionante. Lo que empezó en una casita precaria en la Ciudad de México se expandió por toda la República, abriendo casas en Puebla, Morelia, Guadalajara y muchas otras ciudades. Pero, después de más de 25 años de crecimiento y esperanza, la situación del país cambió de forma drástica. Se desató una tormenta de persecución religiosa que amenazó con destruir, literalmente, todo lo que habían construido con tantísimo sacrificio. Esta cita, que está tomada de los escritos de las propias hermanas, captura el terror y la devastación que sintieron en carne propia.
Describe cómo sus alumnas huyeron como palomas perseguidas por el halcón y cómo sus casas fueron destruidas. Es un testimonio directísimo del dolor de esos años. El costo humano fue inmenso. Muchísimas hermanas fueron forzadas al exilio. Buscaron refugio en Estados Unidos y en Cuba. Las pocas que pudieron quedarse en México continuaron su misión en secreto, enfrentando pobreza, peligro y un sufrimiento silencioso y heroico. Y el impacto material de esta persecución fue devastador, como se ve en este gráfico. De las 13 casas que tenían funcionando en 1936 para 1941, solo quedaban 10, y encima operando con unas dificultades enormes. Su obra estaba siendo desmantelada pieza por pieza. Pero la historia, por suerte, no termina en la destrucción. Después de la tormenta, lentamente, comenzó a verse un horizonte de esperanza. Este último acto de nuestra historia trata sobre esa increíble capacidad de resiliencia y el lento, pero seguro, proceso de reconstrucción. Un momento que de verdad simboliza este renacimiento ocurrió en 1951. El gobierno les devolvió su primer gran colegio, el de Santa Julia. Lo encontraron casi en ruinas, inhabitable. Pero, como escribieron las mismas hermanas, los muros parecían estar esperándolas, mudos y silenciosos. Era, sin duda, un nuevo comienzo. La recuperación fue, sencillamente, asombrosa. Fíjense, en 1941, la misión se había reducido a 10 casas que apenas sobrevivían. Para 1953, solo 2 años después de recuperar Santa Julia, la provincia no solo se había recuperado, sino que había crecido a un total de 21 casas, más que duplicaron su presencia en poco más de una década. Su perseverancia tuvo un éxito tan rotundo que para 1969, la misión en México se había vuelto demasiado grande para ser manejada como una sola entidad. Tuvieron que dividirla en 2 provincias para poder gestionar mejor todo el trabajo en el país. Un testimonio increíble de cómo resurgieron de las cenizas. Esta cita de su fundadora, Madre Mazzarello, parece que resume a la perfección el espíritu que las guió a través de todo, ¿no creen? Fue ese corazón grande y generoso lo que les permitió soportar la pobreza, la enfermedad y la persecución para construir un legado que perdura hasta hoy. Y así, esta historia nos deja con una pregunta bastante profunda. Al mirar todo su viaje, desde la esperanza inicial hasta la devastación y ese renacimiento final, uno no puede evitar preguntarse, ¿cuáles son los ingredientes esenciales que permiten que un ideal, una misión, no solo sobreviva, sino que florezca a través de las pruebas más duras?